Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words. When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. Fantastic! So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip. Mañanas en Libertad. Don Eric Gutiérrez, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis. Pues vamos con las noticias de las 7:30. La Policía Autonómica Vasca ha detenido en Rentería, Guipúzcoa, a un joven marroquí de 19 años buscado por su implicación en la agresión de un hombre de 68 años ocurrida la semana pasada en Torrepacheco, Murcia. La detención se produjo ayer a las 5:30 de la tarde en la estación de tren durante un operativo de prevención de robos. El joven, que pretendía huir a Francia, tenía una orden de arresto emitida por la Guardia Civil de Torrepacheco. Según el Departamento de Seguridad, fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial. Además, la Guardia Civil se hará cargo de su custodia en estos momentos. El domingo ya fueron detenidos otros 2 jóvenes marroquíes de 20 y 21 años por encubrir al ahora arrestado. Se les imputa encubrimiento y omisión del deber de socorro. ¿Qué demonios hacía este marroquí en Rentería? No sé. Puestos a irse a Francia, pues anda que no había formas de ir, pero esa escala en Rentería, la verdad es que resulta curiosa. Supongo que cogería algún autobús en alguna parte que le llevaría para el norte y acabó allí, pero bueno, en fin. El caso, ya están arrestados los 3 participantes en la paliza a ese vecino de Torrepacheco que ha desatado pues todos los disturbios que se han vivido en el municipio. El responsable de la paliza es este último que ha sido detenido cuando iba a huir en tren de Rentería a Irún, y los otros 2 que fueron detenidos anteriormente pues son los que estaban con él y pues vieron cómo apalizaba al otro, al vecino de Torrepacheco, y luego le ayudaron a huir. Esos 2 están imputados por omisión del deber de socorro, no por el apalizamiento en sí, y por obstrucción a la justicia por ayudar a huir al implicado que ahora ha sido detenido. Bueno, confiemos en que estas detenciones de quienes son los responsables últimos del incidente que organizó el incendio en Torrepacheco pues terminen de calmar las cosas. Parece que esta noche ha sido ya más tranquila en Torrepacheco, aunque hoy creo que hay una manifestación, hoy martes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues tratan de mantener la calma como pueden, y pues bueno, esperemos que no haya más incidentes y que el peso de la justicia caiga sobre estos responsables de la agresión que dio origen a todo. Ayer el ministro del Interior, Marlaska, en una radio, pues como siempre, trataba de desviar la atención y de culpar a Vox y al PP de los altercados. No, vamos a ver. El problema fundamental, Marlaska, tan dado él a tratar de culpar a la derecha, a la ultraderecha, a la extrema derecha y la mega ultra turbo derecha Oxy Action Plus. El problema, querido Marlaska, es que habéis dejado que la cosa se vaya de las manos hace muchísimo tiempo. Habéis patrocinado una política migratoria absolutamente criminal, una política migratoria concretada
en la entrada sin ningún tipo de control de cientos y cientos y cientos de miles de personas, procedentes en muchos casos de países donde digamos que el valor de la vida, el valor de las mujeres y el valor de la propiedad pues no son iguales que son en España, y esa entrada la habéis hecho sin el más mínimo tipo de filtro. Es decir, lo mismo han entrado pues 10.000 tíos que realmente pues, lo único que les gustaría es poder trabajar aquí en algo y buscarse la vida, que otros 30 tíos que son criminales peligrosos y que no tienen ningún tipo de escrúpulo a la hora de violar todas las normas fijadas en nuestro Código Penal. Habéis permitido una entrada irrestricta de gente que, en algunos casos, por desgracia, en proporción suficiente, pues se dedican a sembrar inseguridad, sembrar caos, sembrar miedo en las calles de España. Además hay otros problemas, porque habéis hecho todo eso al mismo tiempo que creabais una red de organizaciones que se están forrando a costa de esa inmigración ilegal, con lo cual los españoles pagamos, y encima pagamos para que nos apalicen, nos roben o nos violen en nuestras propias calles. Los españoles y los que no somos españoles, porque en España hay mucho inmigrante legal que ha venido aquí hace más tiempo o hace menos tiempo y que a lo que se dedica es a buscarse la vida, a trabajar y respeta las leyes existentes en el país. Y son precisamente esos inmigrantes legales y los españoles que menos tienen los que más directamente sufren la inseguridad derivada de la inmigración ilegal descontrolada, porque todos esos inmigrantes ilegales no se van a vivir a La Moraleja, al lado del chalet de los políticos, no se van a vivir a Pedralbes, no se van a vivir a las zonas bien de Sevilla, no se van a dar la plasta a los políticos que, por supuesto, viven en sus urbanizaciones de lujo, muchos de ellos, y cuentan, algunos de ellos, con sus escoltas policiales. No, esa proporción de inmigrantes ilegales que causa los problemas de inseguridad en las calles españolas, donde vive es pues en las zonas más deprimidas, y por tanto a quién afecta más, a los españoles de menos poder económico y a los inmigrantes legales. Esas son las principales víctimas de tus políticas, Marlaska. Por lo demás, tus chorradas sobre Vox y PP. Vamos a ver, tú eres el del bulo del culo, Marlaska. Eres un mentiroso profesional. Eres un propagador de bulos e intoxicaciones. Y lo ha sido siempre. El bulo del culo, el tema de la agresión a ciudadanos en aquella manifestación del orgullo gay, donde te sacaste un informe policial inexistente. Eres un mentiroso profesional, Marlaska. Eres un indecente. Y además, eres alguien, pues, que no consigue nada de lo que pretende con sus indecencias, sus bulos y sus intoxicaciones. Y te lo explicaré con números. Si en un determinado país hay un 15% de personas que están a favor de la mano dura contra la inmigración ilegal, pues tú puedes salir en las radios a decir chorradas, tratando de culpar a los partidos políticos que estén de acuerdo con eso, de los problemas que se puedan generar tipo Torre Pacheco. Pero cuando de lo que estamos hablando es de que el 70% de los españoles apoya la mano dura contra la inmigración ilegal y pide que se expulse a todos los inmigrantes ilegales y a todos los inmigrantes que, aunque sean legales, sean delincuentes, cuando el 70% de la población aprueba eso, tú no puedes jugar a la estrategia de la criminalización, atontao. Pero ¿no ves que estás criminalizando a la inmensa mayoría de la población española? ¿No ves que ese intento de criminalización lo que hace es radicalizar más aún a las personas y ponerlas más aún en tu contra?
no sé a qué escuela de manipulación habrás ido en tu juventud, pero creo que deberías haber pagado otra escuela un poquito mejor. Ese tipo de discurso, el miedo a la ultraderecha, por Dios, los racistas, todo eso hace mucho tiempo que ha dejado de funcionar. Y ha dejado de funcionar porque habéis dejado pudrirse los problemas hasta tal punto que la gente ha dicho, basta ya. Os habéis pasado 3 pueblos, Marlaska. Por tanto, ahora, ahórrate tus estupideces, porque solo quedas en evidencia tú, y su efectividad electoral, lejos de ser positiva, es negativa. No te puedes poner en contra de la inmensa mayoría de la población española. No puedes. Puedes criminalizar a una minoría. Jamás puedes criminalizar a una mayoría social. Es imposible, metafísicamente. Bueno, mientras que Marlaska dice chorradas y mientras que las fuerzas de seguridad detienen al último de los responsables del apalizamiento a ese vecino de Torre Pacheco, pues ayer conocíamos, ya lo hemos comentado en el bloque de noticias anterior, esa escenificación de un acuerdo entre el gobierno central y el gobierno catalán para una financiación singular de Cataluña. Escenificación, pues, bueno, que no pasa de momento de eso, porque ese acuerdo tendrá que pasar por toda una serie de trámites. Pero la simple escenificación, pues ya ha provocado reacciones bastante críticas. Entre ellas, pues del Cuerpo de Inspectores de Hacienda, que avisan de que ese acuerdo alcanzado entre Sánchez e Illa es ilegal. Y también pues el resto de fuerzas políticas e incluso varones del Partido Socialista han salido a cargar con dureza contra ese principio de acuerdo. Inspectores y técnicos de Hacienda coinciden en que el acuerdo entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalidad de Salvador Illa para implantar una financiación singular en Cataluña es irrealizable a corto plazo. Según José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la comisión bilateral ha constatado la imposibilidad de llevar esto a la práctica, al menos en el corto plazo. El pacto con RC para investir a Illa contempla que la Agencia Tributaria de Cataluña gestione íntegramente el IRPF desde este año, pero los expertos advierten que la administración catalana no dispone de medios humanos, materiales ni tecnológicos suficientes. Solo con el IRPF debería multiplicar por 6 su capacidad actual de recaudación. Además, el software fiscal de la agencia estatal es complejo y difícilmente replicable. Una eventual cesión técnica llevaría tiempo y las reformas legales necesarias tampoco estarían listas en estos momentos. El acuerdo ha provocado una fuerte reacción política. Todas las comunidades del PP han anunciado que recurrirán el pacto ante los tribunales si se materializa, y Génova no descarta protestas o acudir a Europa. Una de las voces más críticas ha sido la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Me niego a que cambie nuestro país y nuestra nación por los 7 votos de Pedro Sánchez. Es que esto es insoportable. Así que no nos importa echarnos a las espaldas todas las críticas que quieran, porque estamos acostumbrados. Desde el 2020 hay por lo menos 10 o 15 declaraciones, invito a la prensa a comprobarlo, donde hemos advertido desde la Comunidad de Madrid de esta situación que venía. Van a romper España, nos llevan a una república plurinacional. Hasta que no lo dijo el señor Otegi la semana pasada o hace 2, nadie se lo creía. Vamos a una ruptura. Vamos al final de la España que nos hemos dado desde el 75 entre todos. Ya están los de la comunidad, ya están los extremistas, los que no quieren la convivencia. No, los que no quieren la convivencia son los que quemaron las calles, son los que han modificado el Código Penal, son los que han retorcido la Constitución, son los que están jugando con el futuro de todos para seguir viviendo de todos. Y esto tiene que tener un final. Pedro Sánchez es el peligro. Otro de los que ha cargado contra esta situación ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Nosotros no tenemos por qué tener armamento, ni tenemos por qué tener ejércitos, pues eso es cosa del Estado, y lo pagamos entre todos. Pero el 90% de los gastos de una autonomía, de la que sea, desde el País Vasco a Madrid, de Madrid a Cataluña, de Cataluña a Andalucía, el 90% es sanidad, educación, prestaciones sociales. Hay muchísima gente que ahora se ha aficionado a utilizar palabras ambiguas, a engañar con los términos, que no nos engañen, que no nos tomen por tontos, que no nos tomen por tontos, que sabemos perfectamente
de qué va el debate actual de la financiación. Lo que hoy se está discutiendo, si en vez de plantearlo los independentistas catalanes, lo hubiera planteado la Comunidad de Madrid, los mismos que lo firman estarían diciendo que es una barbaridad y que rompe la igualdad de oportunidades. Yo, por encima de mi partido, por encima de cualquier partido político, está mi tierra, que es a la que me debo. Y Castilla-La Mancha es España. Por último, quien también se ha pronunciado sobre el acuerdo ha sido el expresidente de Aragón, Javier Lambán. En un mensaje en las redes sociales, Lambán ha señalado que el cupo acaba con la igualdad y la solidaridad entre los españoles y ha añadido que es un paso hacia la soberanía de Cataluña. Bueno, pues reacciones, digamos, técnicas por parte de las asociaciones de inspectores de Hacienda, que avisan de que primero es ilegal el acuerdo porque la propia sentencia sobre el Estatuto de Cataluña pues excluía este tipo de cesiones económicas, y segundo, avisan de que además es impracticable. Y de hecho, el acuerdo de investidura entre Illa y RC preveía que para 2025 ya estaría en Cataluña gestionando los impuestos. Y ya el acuerdo entre Sánchez e Illa dice que para 2026 sí es que es posible. Además de las críticas técnicas, pues están las críticas políticas. Pues las comunidades del PP dicen que se opondrán, varones del PSOE han salido a protestar, Paje pues con Lambán estaría viendo a ver qué hace, el PSOE de Castilla y León, que ya saben ustedes que está enfrentado a Pedro Sánchez, pues pide a Mañueco que se oponga con todas sus fuerzas al tema. Bueno, todo esto son en cierto modo escenificaciones. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En el caso de los varones del PSOE, pues porque mientras que eso no se concrete en la defección de una serie de diputados socialistas de Sánchez, pues no va a ningún lado. A mí lo que diga Paje ya a estas alturas, pues he comprobado que no me sirve para comprarme ni siquiera una bolsa de pipas en el supermercado. Lo que dice Paje no va a ningún sitio, se limita a protestar. Lo que dicen los varones del PP, que amenazan con los tribunales y demás, pues tampoco me sirve de mucho, porque, bueno, si al final resulta que todo va a depender de un Cándido Conde Pumpido, pues ya sabemos cuál es la solución, ¿verdad? Y además, pues en fin, ciertas retóricas me dan un poco de nostalgia. Por ejemplo, escuchar a Isabel Díaz Ayuso decir que desde 2020 se está viendo que Sánchez, lo que está haciendo Sánchez con estos acuerdos y que esto destruye España. Oiga, pues doña Isabel, no quiero ponerme a enumerar todos los acuerdos que han alcanzado el PP y el PSOE desde 2020, incluido el Consejo General del Poder Judicial. Todo esto son declaraciones, bueno, digamos que esperables. Se espera que las comunidades del PP se opongan, se espera que los varones del PSOE se opongan, pero al final, pues ¿a dónde va eso? A ningún sitio. Sánchez sigue adelante con sus planes y aquí parece que no pasa nada. Parece que solamente queda una carta que jugar para conseguir que Sánchez no termine de destruir España, que es la carta judicial. Vamos a ver en qué acaban los casos de investigación de la corrupción socialista, que eso es quizá lo que podría pararle los pies a Sánchez. ¿Qué otra cosa puede pararle los pies a Sánchez en este tema concreto de la financiación? Pues curiosamente el que puede pararle los pies a Sánchez es Puigdemont. Luego lo veremos en el siguiente bloque de noticias, pero no está claro que Puigdemont vaya a aprobar esto que Sánchez e Illa han pactado, porque le parece poco. Bueno, una noticia del ámbito universitario. Estoy desolado. Resulta que después de haberlo intentado un montón de veces, Pablo Iglesias no ha conseguido plaza en la Universidad Complutense. No me lo explico.
El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que no continuará como profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, puesto que obtuvo en 2022. En un mensaje en X explicó que se presentó a 3 plazas convocadas recientemente para seguir impartiendo clases, pero el tribunal ha considerado que otros candidatos cuentan con mayor experiencia profesional fuera del ámbito académico. Iglesias impartía la asignatura Análisis del comportamiento político y electoral, Teoría y práctica de las democracias, tras lograr en su momento la mejor puntuación en experiencia profesional. Que este totalitario dirigiera la asignatura de Teoría y Práctica de las Democracias, pues tiene su gracia, ¿verdad? Bueno, el caso es que ha concursado por 3 veces y no ha logrado ninguna de las 3 plazas, así que, bueno, pues los alumnos de la Complutense quedarán en lo sucesivo privados del enorme placer de recibir clases de este señor cuya actividad política ha sido financiada, entre otros donantes, por el gobierno iraní, que cuelga homosexuales de las grúas y mata de una paliza a mujeres por no llevar correctamente el velo, o del gobierno venezolano, que mantiene el mayor centro de tortura de Sudamérica. Una lástima que un hombre, pues en fin, con semejantes credenciales democráticas no pueda seguir explicando la teoría y práctica de la democracia en la Universidad Complutense. ¿Recuerdan ustedes esa norma que empezó a debatir el Congreso para tratar de expulsar del Congreso a los periodistas críticos, ¿verdad? Esa reforma del reglamento. Bueno, pues los letrados del Congreso han advertido de que esa reforma del reglamento es dudosamente democrática. Escuchen. Los letrados del Congreso han cuestionado la reforma del reglamento promovida por el PSOE y sus aliados, que permitiría sancionar a periodistas acreditados por obstaculizar la labor parlamentaria o informativa. En un informe técnico advierten que la medida podría vulnerar el derecho a la libertad de información y recomiendan valorar si cumple los requisitos de legitimidad. El informe, elaborado tras la aprobación de la propuesta de la ponencia de la Comisión del Reglamento, también alerta de que la falta de precisión en las conductas sancionables puede generar inseguridad jurídica. Los servicios jurídicos recuerdan que el derecho a la libertad de formación, protegido por el artículo 20 de la Constitución, no puede verse limitado más allá de lo establecido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque reconocen que ordenar la actividad periodística puede tener encaje constitucional, insisten en que no debe afectar a derechos fundamentales como el de participación en los asuntos públicos. Resulta interesante uno de los argumentos que han manejado los lameculos del gobierno a la hora de defender esta auténtica aberración consistente en expulsar del Congreso a los periodistas que hacen preguntas molestas a los políticos próximos al gobierno. Ese argumento utilizado por los lameculos pues dice que, oiga, en Estados Unidos Trump, por ejemplo, ha prohibido a la agencia Associated Press entrar en las ruedas de prensa de la Casa Blanca, así que, en fin, eso de regular la actividad de los periodistas pasa en todas partes. Un momento. No es lo mismo. La Casa Blanca es la vivienda del presidente de los Estados Unidos. El Congreso de los Diputados no es la vivienda del presidente de gobierno Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo americano ha dado la razón a la Casa Blanca y le ha autorizado excluir a Associated Press de las ruedas de prensa en la Casa Blanca, con el argumento precisamente de que la Casa Blanca, siendo residencia del presidente de los Estados Unidos, pues permite al presidente de los Estados Unidos decir quién entra en su casa y quién no. No estamos hablando de ruedas de prensa en el Palacio de la Moncloa. Si fueran ruedas de prensa en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez pues tendría derecho a decir quién entra y quién no entra. Pero estamos hablando de actividad informativa en el Congreso de los Diputados. No es lo mismo. Si se abre la puerta a poder echar a periodistas críticos del Congreso de los Diputados, pues entonces entramos en una situación ciertamente preocupante, donde quien quiera que ocupe el gobierno en cada momento puede quitarse de en medio de un plumazo
a aquellos periodistas que le plantean preguntas molestas. No creo que nadie que crea en la democracia, ni a la derecha ni a la izquierda, le pueda parecer bien que eso se haga. Pero además, yo es que iría más lejos. Es que realmente a quien habría que expulsar del Congreso de los Diputados es a los periodistas que no ejercen de periodistas. Todos esos que van a las ruedas de prensa dentro del Congreso de los Diputados a lamerle las botas a Pachi López, a lamerle las botas a la bildutarra de la Merche Aizpurúa, a lamerle las botas a los separatistas insolidarios que atacan continuamente a España y humillan a los españoles. Todos esos realmente de periodistas tienen poco. Periodista es el que plantea preguntas incómodas para el poder, el que plantea preguntas, en fin, sin ningún tipo de interés, y el que está todo el día genuflexo ante el poder no es un periodista, hombre, es un propagandista, es un relaciones públicas, lo que ustedes quieran. Pero bueno, ni a esos serviles, ni a esos lamebotas, ni a esos lameculos yo los expulsaría del Congreso. Cada uno se humilla como quiere, y si alguien quiere ser un mal periodista, pues allá él y su medio, el medio que le manda allí. No podemos abrir la puerta de censurar. Hombre, se puede expulsar a un periodista del Congreso, pues yo qué sé, si agrede físicamente a un político, o si le pillan robando la cartera a un compañero acreditado allí. Pero expulsar a un periodista porque sea molesto, oiga, es que es lo que tiene que ser un periodista, molesto. Si no, no es periodismo. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es hablamos de la Agenda Verde, esa que viene sobre todo desde Bruselas. Sindicalistas alemanes están protestando contra esta agenda. Dicen que ha destruido 100.000 empleos industriales en solo un año y que están atravesando la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Carlos Esteban nos cuenta todos los detalles sobre este asunto. Por otro lado, el Dogma Verde también ha condenado a los holandeses, a los Países Bajos, al racionamiento eléctrico, mientras la izquierda europea sigue aplaudiendo el desastre. Países Bajos es ya el primer laboratorio del desastre de esta agenda climática de Bruselas. Por supuesto, seguimos muy pendientes de todas las noticias que llegan de Torre Pacheco y recomiendo, como siempre, las columnas de opinión. Muchas gracias y feliz martes para todos.